quiero danzar, con todas mis fuerzas quiero danzar, quiero cantar. Y seguimos con la serie de Hijos del Cielo. Dijimos nosotros que probablemente esta la sigamos porque lo que es estos 2 meses están muy engarzados uno con el otro, y entonces en base a eso pues probablemente sigamos, o no probablemente, de hecho vamos a seguir con la serie. Y esta tarde vamos a ocupar unos minutos, si ustedes me quieren acompañar, que espero que sí, por eso estamos aquí. Vamos a leer un versículo de la Biblia que se encuentra en el libro de la carta a los Efesios, capítulo 5, el primer versículo. Ahorita voy a aclarar una o dos detalles interesantes que es necesario para poder entender esta parte, y luego ya entramos a la reflexión. Dice la palabra, escuchen esto, dice la palabra de Dios, Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Lo voy a repetir: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que has traído a nuestras vidas, por esta palabra que llega en este tiempo, en este momento. Definitivamente creo que llega para la vida de todos nosotros, para algunos más claro, para algunos un poco menos tal vez, para algunos más preciso, para otros a lo mejor un poco más disperso, pero finalmente esta palabra llega a nuestras vidas en el momento que debe de llegar. Creo que si hay una palabra esta tarde partiendo de lo que está escrito aquí, es precisamente porque hay quien necesita escucharlo, hay quien necesita alimentarse de esto, recibirlo. Y yo confío, Señor, en que esa palabra que vamos a soltar no va a regresar vacía, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Den un gloria a Cristo y pónganse cómodos, por favor, si son tan amables. El tema que queremos compartir con ustedes esta tarde le hemos llamado nosotros, fíjense bien, evidencias de ser hijos amados. Ese es el tema que queremos compartir esta tarde con todos los que están atentos a lo que la palabra de Dios les quiere decir. Vamos a hablar de las evidencias de ser hijos amados. Probablemente, no sé si los haya, pero probablemente haya quien, siendo hijo o siendo hija, se sienta amado, y haya quien, siendo hijo o siendo hija de familia, no se sienta amado. Jorge nos leía, por ejemplo, el escrito de lo que se conoce tradicionalmente como la parábola del hijo pródigo, y hay 2 hijos. Ahorita voy a hablar de esto a propósito de esta palabra. En la percepción del hijo que está en casa, el padre amaba, no sé si decir amaba, solo amaba, o amaba más, para no entrar en aclaraciones, al hijo a quien le dio la parte de la herencia, y que se fue e hizo lo que le dio su gana con la herencia, y luego regresó otra vez a su casa. En la percepción del hijo que se queda en casa, el papá amaba o amaba más al hijo que se fue y regresó. Eso nos indica entonces que probablemente, y a lo mejor hay aquí hombres y mujeres que me están escuchando y reflexionando, tal vez de pronto estén cayendo a la cuenta a partir de todas sus experiencias, de que, fíjate lo que estoy diciendo, de que no se sienten amados por su padre o por su madre. O hay quien sí se siente, hay quienes sí se sienten amados por su padre y por su madre. Y entonces aquí surge la pregunta del millón: ¿tú cómo te sientes de tu padre y de tu madre? ¿Te sientes amado por tu padre y por tu madre? ¿O no te sientes amado? Fíjate lo que estoy diciendo. Te sientes, no estoy diciendo ¿eres o no eres amado por tu padre o por tu madre? No es lo mismo hacer la pregunta de ¿te sientes o no amado o eres o no amado? ¿Por qué hago esa aclaración? Porque aunque yo sé que sí puede ocurrir, lo hemos dicho otras veces, ¿no? Hay quienes abandonan a los hijos, hay quienes los asesinan.
Y definitivamente quienes hacen eso, probablemente a esos hijos no los aman. Probablemente, ni siquiera lo estoy afirmando. Pero se me dificulta, a lo mejor hay quienes, un padre y una madre, tienen dificultad para mostrar el amor a los hijos, pero se me dificulta creer, por ejemplo, que una madre no pueda amar a sus hijos. A lo mejor tiene dificultad para demostrarlo, a lo mejor tiene actitudes complicadas debido a todo su historial, y debido a eso pues tiene actitudes que no son propias de una madre con los hijos o un padre, y a partir de ahí entonces se me dificulta pensar, o voy a suponer pues que toda madre y todo padre ama a los hijos. El problema está en que haya hijos que no se sientan amados por sus padres. Y fíjate bien, el tema tiene que ver con las evidencias de ser hijos amados. Hay tres cosas que tú debes de considerar en términos de si estás o no siendo amado por tu padre o por tu madre. De pronto todo esto lo reflexionaba yo y daba vueltas en cuanto a no de mi padre o de mi madre, sino en este caso de Dios. A ver, Dios me ama, y entonces a esa pregunta, o para poder responder a esa pregunta, nosotros necesitamos considerar por lo menos tres cosas. Uno, saber si papá o mamá nos ama o no nos ama. Saberlo. Saber si Dios nos ama o no nos ama. ¿Sí? Saber. Y el saber tiene que ver básicamente con una cuestión informativa. Escuchen esto, por favor. Saberlo. ¿Cómo puedo saber yo? ¿Cómo puedo saber yo si Dios me ama? Saberlo, porque la Biblia lo dice. ¿Cómo puedo saber yo si papá o mamá me aman? Saberlo. Tiene que ver con una cuestión informativa. De ahí que hemos dicho algunas veces que el amor se demuestra y se expresa, y entonces en base a eso pues puede haber realidad en el amor, o puede haber, en este caso está incompleta la información, lo hemos dicho alguna vez. Entonces yo sé que Dios me ama porque la Biblia lo dice. Yo sé que papá y mi mamá me aman porque en algún momento me lo han dicho. Es como yo lo sé. Saberlo, pongan atención, saberlo. Luego viene percepción. ¿Percibes o no que Dios te ama? ¿Percibes o no que papá y mamá te aman? La percepción, para que la percepción funcione, necesariamente tenemos que hacer uso de nuestros sentidos. Nosotros percibimos a través de nuestros sentidos, a través de la vista, a través del olfato, del gusto, del tacto, del oído. Así es que el solo hecho de que papá y mamá me digan te quiero mucho, hijo, ya estoy utilizando un sentido, y con el sentido entonces la percepción a mí me ayuda, ¿sí? Me ayuda a darme cuenta por a través del oído, ¿sí? Que me aman. La percepción me está diciendo que me aman. Pero si además de eso, con mis ojos yo observo que hay cosas, que hay actitudes, que hay ciertas circunstancias a través de las cuales mis padres, voy a decirlo así, me están demostrando, fíjate bien, me están demostrando que me aman a través de un consejo, a través de suplirme alguna necesidad de vestimenta, de alimento, de cuidado. Si salgo de viaje y mi papá y mi mamá se preocupan por mí, me insisten en aconsejarme, en enseñarme, entonces me están demostrando. Y por mis sentidos yo me estoy dando cuenta y estoy percibiendo que me aman. ¿En qué me lo demuestran? A través de la preocupación que ellos tienen por mí, y a través de la ocupación que demuestran dándome el consejo de ser cuidadoso en esas salidas que yo tengo de casa. Es por mencionar algo simple. Y por ejemplo, ¿qué pasa con mis hijos? Y luego después de eso, ahí va. Y luego después de eso, ¿qué sigue? Sentir. A ver, ya sé que papá y mamá me aman. Ya sé que Dios me ama. Percibir. Ya me di cuenta. Hay actos que demuestran, ¿sí?, que papá y mamá me aman y que Dios me ama. Pero fíjense bien a lo que voy. Puede ser que alguien sepa, porque le han dicho,
porque la Biblia lo dice, hablando de papá, de mamá o de Dios. Puede ser que alguien perciba a través de lo que papá y mamá hacen o a través de lo que Dios ha traído a su vida, que efectivamente papá y mamá y Dios le aman. Pongan atención, lo sabe y lo percibe, pero aún así no lo siente. Espero estarme explicando. Pero aún así no lo siente, no se sienten amados. A ver, no se sienten amados. ¿Qué debe de ocurrir con alguien que se siente, que no solo lo sabe, que no solo lo percibe, ¿me estoy entendiendo? Sino que además se siente amado? ¿Cómo debe de, qué debe de ocurrir o cómo debe de manifestarse esas diferentes experiencias de amor en la vida de un hijo que se sabe, que percibe y que se siente amado? ¿Cómo debe de estar? ¿Saben qué debe de ocurrir? Debe de ocurrir algo muy sencillo, muy simple. Y hay mucho que decir, pero lo voy a decir así de simple. Ese hijo, esa hija van a ser necesariamente personas sanas emocionalmente. Sanas, ya no hablemos de detalles, porque luego las evidencias a las que yo voy son otras. Pero van a ser hijos e hijas, hombres y mujeres sanos emocionalmente. ¿Qué significa ser hombres y mujeres sanos emocionalmente? Son muchachos y muchachas, adultos y adultas, personas que no guardan resentimiento, que pueden relacionarse con todo el mundo, que pueden aceptar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es el reflejo de lo que han recibido y de lo que han vivido. Pero cuando, a pesar de que saben que se les ama, a pesar de que ven que se les ama, no se sienten amados, entonces no hay salud emocional. Para no decir más, espero estarme explicando. Si habláramos nosotros de las evidencias, como yo no sé ya qué número de aclaración es para introducir, como la tercera me parece. Si habláramos de las evidencias bíblicas inmediatas que circunscriben el versículo que estamos leyendo nosotros, y voy a hacer aquí dos aclaraciones, y la primera de ellas tiene que ver con lo siguiente, pero vamos, tiene que ver con el contexto, y ahorita lo explico. Si volteamos hacia atrás en el capítulo 5, porque tú debes de saber que estamos en el versículo 1 del capítulo 5 de la carta a los Efesios, y si volteamos hacia adelante, hay una serie de conductas y una actitud compuesta de una serie de conductas que el apóstol Pablo maneja, ¿sí?, con respecto a esos hombres y mujeres llamados a ser imitadores de Dios. Voy a leer solo por dar una idea, del versículo 28 en adelante. Dice, del capítulo 4, fíjate bien, y ahorita explico la segunda aclaración. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Se oye lo que está diciendo Pablo? Pablo dice, el que hurtaba ya no hurte, sino trabaje. Ya no hurte más como antes lo hacía. No dice para que viva mejor, para que se enriquezca, para que no le falte. ¿Sí están oyendo eso? Pablo no invita a eso. Fíjense lo que dice. Dice, sino para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, la invitación no es a piensa en ti, para que te hagas rico, para que no te falte, para que vivas bien, para que bla bla. No, Pablo dice para que compartas con el que tiene necesidad. Fíjense lo que estoy diciendo. Y luego dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y luego dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, ahí va, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes, sean benignos. Acuérdense, benignos es haz bien a los demás, no hagas mal. Eso es ser benigno. Antes, sed benignos unos con otros, sean misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y luego viene el versículo que leí, y luego dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo que Pablo está diciendo es, eres un hijo que sabes que Dios te ama, eres un hijo
que percibes que Dios te ama, eres un hijo, que te sientes amado por Dios, todo lo que acaba de mencionar, dice Pablo, haciendo eso, vas a demostrar que sabes, que percibes y te sientes amado por Dios. O a la inversa, si sabes, percibes y te sientes amado por Dios, todo eso que acabo de mencionar debe de fluir solito. Y luego dice en el versículo Dios, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como una ofrenda de sacrificio de Dios, a Dios en olor fragante. Pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni se nombre entre vosotros como conviene a santos, que no haya palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino acciones de gracias, porque sabe, y sigue la lista, no seáis partícipes pues con los que engañan con palabras vanas, etcétera, y sigue, ¿no? ¿Me estoy explicando? Otra vez, todo ese contexto dice, así son los hombres y mujeres sanos, que saben, perciben y se sienten amados por Dios. Así de simple. La segunda aclaración que quiero hacer es que, para los que no saben, tú debes de saber que cuando la Biblia se escribió, y no voy a hablar ahorita de fechas, porque hay fechas específicas para las dos cosas, pero los que leemos la Biblia decimos capítulo 5 de la carta a los Efesios, hay un capítulo 4 anterior, por lógica hay un capítulo 6, en este caso que sí lo tiene, posterior. Cuando la Biblia se escribió, pues esos capítulos no existían, ni tampoco los más chiquitos, los versículos, ¿verdad? Del 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 20 y tantos, 50 y tantos, donde alcance cada capítulo, eso no existía. Todo era una sola carta, ¿verdad? Que tiene una forma de escritura específica. En este caso, cuando yo leo el versículo 5 del capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 5, bueno, yo hagan de cuenta que estoy quitando el capítulo 5 y estoy quitando el versículo 1 y puedo leer hacia atrás y puedo leer hacia adelante y entonces entender que todo finalmente es parte de todo, de un solo cuerpo, pues. Eso quiero que lo entendamos todos. Entonces, cuando vamos nosotros a pensar en términos de, y aquí voy a ir a otra cosa, cuando hablamos nosotros de las evidencias, y ya entrando a la reflexión, aunque como he dicho otras veces ya podría haber terminado, voy a mencionar 4 cosas y no me voy a entretener, les aseguro que gran cosa en esto. Voy a mencionar 4 cosas, ¿sí? 4 cosas que deben de servir como evidencia de que somos hombres y mujeres. Y claro que se encierra todo lo que acabo de decir aquí, se encierra en uno de los puntos que voy a mencionar. 4 cosas que podemos manejar como evidencias de que somos hombres y mujeres amados. Hijos amados. El primero de ello, o la primera evidencia es, escucha esto, entendiendo o entender que Jesús es el máximo modelo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la imitación, ¿sí? Pablo dice en el capítulo 5, sed pues imitadores de Dios. Quiero que entendamos una cosa. No podemos probablemente ser como Dios, pero sí podemos imitarlo. O sea, aquí no podemos ser como Dios. Y cuando digo ser, llego a entrar en asuntos filosóficos, ¿no? Estoy hablando no solamente de todo lo que tiene que ver con los atributos, sino de su misma naturaleza. No podemos ser como Dios. Ningún ser humano puede ser como Dios. A ver, no me estoy contradiciendo. Otras veces hemos dicho nosotros que podemos nosotros emular al Señor, ¿verdad? Y ya hemos explicado un montón de veces lo que es emular. Entonces, no me estoy contradiciendo, no podemos ser como Él. Y cuando digo no podemos ser como Él, estoy hablando de toda su naturaleza. O sea, lo voy a decir así tan sencillo como esto. Mientras yo sea ser humano, no puedo ser como Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice algo muy simple.
Dios es espíritu. Y mientras yo sea un ser humano, no puedo ser como Dios. Pero sí puedo imitarlo. Todos los atributos que identifican al Señor, puedo convertirlos en parte de mi esencia. Espero estarme explicando. Entonces, necesitamos entender en ese mismo sentido que la imitación, y esas aclaraciones también las hago para entender lo que vamos a hablar enseguida rapidito. La imitación es un acto de humildad. O sea, querer buscar imitar a alguien necesariamente va a significar para nosotros un acto de humildad. Tenemos que actuar en humildad. Y entonces, en el punto 1 decimos nosotros pues que una evidencia de que soy un hijo amado va a implicar el hecho de que para imitar específicamente hablando, hay alguien que se convierte en el máximo modelo para nosotros, y ese es Jesús. O sea, lo voy a repetir, entender que Jesús es el máximo modelo de imitación, porque estamos hablando de imitar como una evidencia precisamente máxima de que somos hijos de Dios. Y entonces, en la carta primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, y a partir de aquí manejo esta idea tan simple, el apóstol Pablo dice: sed pues imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Y fíjate bien, aquí hay una idea muy sencilla que yo quiero que entendamos, y esta algunas veces ya la hemos explicado, y es entender que no podemos ser iguales a Dios. Ya dijimos por qué, pero eso no significa, otra vez, no podemos ser iguales a Dios por su naturaleza y la nuestra, que nos hace diferentes. Pero eso no significa que la gente no pueda ni deba ver a Dios a través de nosotros. De ahí que ningún hombre y una mujer que se precie de estar convencido de querer servir a Dios se quite la barra delante de la gente cuando comete un error, diciendo: pero no te fijes en mí, porque yo soy imperfecto. Eso ya lo sabemos, todos somos imperfectos. Mira a Dios, o sea, tú pon los ojos en el Señor. Y eso no funciona así. Pablo dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y hemos dicho otras veces también que en algún momento la Biblia expresa y dice, hablando Pablo, aquello de: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no puedo hacerlo. Pero aún así él dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Eso nos deja una idea muy sencilla que debemos de llevarnos todos, hermanos. Todos debemos de llevarnos. Todos. Sin excepción, todos. Escuchen esto y llévenselo, por favor, llévenselo. Cuando decimos nosotros, el máximo modelo es Jesús, no lo digo yo, lo dice Pablo. Pablo imita a Jesús, pero Pablo quiere que la gente lo imite a él. Y eso parece no ilógico, o sea, es normal. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil poder imitar a alguien a quien podemos ver que a alguien a quien podemos, voy a decirlo así, imaginarnos. Lo voy a decir de otra forma: no existe manera de modelaje que no sea visual. ¿Me estoy entendiendo? Vamos, ¿han visto las pasarelas? Y ahí pasan las muchachas, ¿verdad? Caminando y en traje de baño y en vestido. ¿Qué están haciendo? Modelando. Están modelando ropa, zapatos, dependiendo qué. Pues si no las miraran, podrían modelar, porque el modelaje no puede ser manejado de otra forma. Y entonces, ¿cuál es la idea tan sencilla que nos deja aquí, o que el apóstol Pablo quiere que nos llevemos nosotros, en este caso con respecto al primer punto, que tiene que ver con la idea de entender que Jesús es el máximo modelo en términos de imitación, o para entender la idea de imitación como una evidencia o la máxima evidencia de que nosotros somos hijos amados? O sea,
La primera o segunda evidencia que es subsecuente es la idea de entender que Jesús es el máximo modelo. Pero eso nos deja a nosotros la tarea de entender, escuchen esto, que todos estamos llamados a modelar. Todos. Así como Pablo se convierte en el modelo para mí, entonces yo debo de convertir en el modelo para alguien más. Así como yo estoy invitado a ver a Pablo para ver cómo se hacen las cosas, entonces, y yo debo de servir para que alguien más, amén hermanos, amén, vea cómo se hacen las cosas. Cuando yo hago eso, entonces estoy demostrando que soy un hombre o soy una mujer, dependiendo de quién estemos hablando, que efectivamente se sabe, se percibe y se siente amado, que Dios le ama. Que Dios le ama. Y eso que el Señor ha venido a plantar, alguien más lo puede ver. Así de simple. Ahora, una segunda idea. Pongan atención a esto, porque es bien importante que lo entendamos. Lo dije al principio. Dijimos nosotros que la imitación es un acto de ¿qué? De humildad, hermanos. De humildad. Escuchen esto. La segunda idea principal, hablando de otra evidencia que demuestra que efectivamente soy un hombre y una mujer, o una mujer que me siento, me percibo, o me percibo y me siento amado, es viendo a otros como modelos para nosotros. ¿Sí? O sea, siendo capaces de ver a otros como modelos para nosotros. Ahora entienden por qué la imitación es un acto de humildad. Porque si yo no soy capaz, yo lo he dicho algunas veces así, ¿no? Si yo no soy capaz de ver a alguien que me modele, a alguien para yo imitarlo, si yo no soy capaz de ver a alguien para imitarlo, a alguien que me inspire a mí, vamos, y que me aspire, ya hemos hablado mucho de eso, que me aspire a mí, que yo diga, yo quiero hacer eso que él está haciendo, que ella está haciendo, yo quiero ser así como es él, así como es ella. Si yo no soy capaz de eso, entonces eso significa que lo único que estoy demostrando es una actitud de arrogancia y de superioridad moral. Y entonces, ¿de dónde parto para poder compartir con ustedes la idea de que debo de aprender a ver a alguien más? Fíjense bien, a alguien más, debo aprender a ver a otros como modelos para mí. Es lo que dice Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Y dice: hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Sí me están siguiendo? Pablo está diciendo, imítenme a mí, pero vean a los otros que también me están siguiendo y que están haciendo las cosas como yo hago. Es que esa es la manera en la que la fe puede alcanzar a otros, puede transformar otras vidas y la obra puede crecer. ¿Me estoy entendiendo? Porque la gente me ve a mí, los líderes ven al pastor, los hermanos que están cerca de los líderes ven a los líderes, la gente que va llegando ve a los hermanos y sucesivamente así, de esa manera. Entonces, el propósito de transformar, de cambiar o de alcanzar el mundo para el Señor se puede convertir en una realidad. Es un acto de humildad. Ahí va, pongan atención. Y esto nos deja un reto, nos lanza un desafío. Nos deja un reto y nos lanza un desafío que tiene que ver con un principio que nosotros tenemos en la iglesia, el principio de la edificación. El hombre y la mujer que peca de arrogante, pongan atención, lo voy a decir de otra manera. El hombre y la mujer que en los demás no es capaz de ver todas las cualidades que el de enfrente tiene y se la pasa mirando defectos, es un hombre y una mujer que está pecando de arrogante y de presunción de superioridad moral. Lo voy a decir de manera más simple. Es un hombre y una mujer que está pecando de arrogante y de presumido de ser mejor que los otros.
¿Entienden por qué Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados? Porque el Señor, siendo quien es, qué curioso, ¿no? Que Él no nos mira con esa actitud de arrogancia y de superioridad moral. Y bien pudiera hacerlo, pero no es su naturaleza. No tiene que ver con Él. Y el reto y el desafío ahí sigue vigente para nosotros. Así que yo espero que eso lo podamos entender. Una evidencia más, que es la tercera, la encontramos nosotros en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6. Y dice Pablo, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra. ¿Cuál es la tercera evidencia de que el hombre y la mujer es capaz de imitar a Dios? Porque es un hombre y una mujer que se siente amado por Él, siendo capaz de recibir la palabra de Dios. ¿Estamos? No, yo iba a tocar un punto que tiene que ver con la reflexión de miércoles, que ya en algún lugar ya la compartimos, pero mejor no lo hago porque los demás van a tener que escucharla en su momento. Pero vamos, ¿cuál es el reto y el desafío que esta evidencia nos deja? Si tú quieres ser un hombre y una mujer que eres capaz de imitar a Dios como una manifestación de sentirte amado por Él, la evidencia que va a decir que es posible es cuando eres un hombre y una mujer que reciben la palabra. Por favor, seamos honestos. La mayor parte de las veces, muchas de las veces, muchas, probablemente nos hemos peleado con la palabra. Y nos hemos peleado con el mensajero, como decía Jorge hace un rato, ¿no? Nos peleamos mucho con el pastor por la palabra que da, por el mensaje que lleva, que trae. Y entonces resulta que al final, no lo entendemos. Al final del día, ¿en qué le afecta al pastor que tú no recibas la palabra? ¿En qué le afecta a la palabra que tú no recibas la palabra? ¿En qué le afecta a Pablo que tú no recibas la palabra? ¿En qué le afecta al cielo que tú no recibas la palabra? ¿En qué le afecta? ¿En qué nos afecta a nosotros? Lo voy a decir de otra forma. ¿Quién es el único que sale perdiendo? El que no la recibe. Entonces, seamos más egoístas o seamos más inteligentemente egoístas y entonces recibamos la palabra, hagamos la nuestra y dejemos que el Señor finalmente logre su propósito. ¿Cuál es el reto y el desafío para ti esta tarde? Pues, por favor, a partir de ahora, sé de los que siempre reciben la palabra. Por último, y es la cuarta evidencia dentro del cuerpo de reflexión que quiero dejar. Según Hebreos capítulo 6 versículo 12, dice la palabra de Dios, a fin de que, pon atención a esta palabra, ¿sale? A esta que voy a decir, porque finalmente es real lo que esto dice. Lo manejan algunos escritores y doctores en psicología, en psiquiatría, perdón. Y dice, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia, pon atención a esto, heredan las promesas. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de que yo soy un hombre y una mujer que soy capaz de imitar a Dios? Porque me siento amado por Él, porque me percibo amado por Él, porque me sé amado por Él. ¿Cuál es la evidencia? Ahí les va, ¿sí? Cuando yo me puse a revisar, ustedes deben de saber que la palabra pereza, en términos o desde el ámbito de lo que se conoce como la laboriosidad, ¿sí?, tiene por lo menos 20 antónimos, ¿sí? Y entonces, cuando Pablo dice, a fin de que no seáis perezosos, acuerden ustedes que nuestro inconsciente y nuestro subconsciente nos registra la negación. Entonces, no les voy a decir, no seamos perezosos, entonces mejor les voy a decir, seamos, y vienen los antónimos. ¿Y cuáles serían? Seamos laboriosos. Los voy a mencionar todos, y ustedes saben con cuál se quedan. Seamos diligentes, tengamos acción,
tengamos aplicación, tengamos actividad, tengamos apremio, tengamos deseo, tengamos fascinación, tengamos impaciencia, tengamos industria, ligereza, nervio, premura, presteza, prisa, prontitud, rapidez, urgencia, velocidad, viveza. Es lo que está diciendo Pablo, ¿sí? A fin de que no seáis lo voy a decir de otra manera, a fin de que seáis laboriosos, diligentes, activos, aplicados, tengan apremiados o apremiosos, deseosos, fascinados, impacientes, industriosos, ligeros, entendamos el sentido, ¿sí? Nerviosos, tengan premura, presteza, prisa, prontitud, rapidez, urgencia, velocidad, viveza, dice Pablo, para que sean imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Si yo quisiera quedarme, yo no sé si quieren checar cuáles de todas esas, ya lo repetí 2 o 3 veces, pero si ustedes quieren, entonces yo diría simplemente, ¿cuál les gusta? Acción, tengan acción. ¿Cuál les gusta? ¿Sean aplicados? ¿Cuál les gusta? ¿Tengan deseo? ¿Cuál les gusta? ¿Tengan presteza? ¿Cuál les gusta? ¿Tengan prontitud? ¿Cuál les gusta? ¿Tengan rapidez? ¿Tengan urgencia? ¿Tengan velocidad? ¿Tengan viveza? Es lo que está diciendo Pablo. Y la palabra de Dios dice en otro versículo, en lo que requiere diligencia, no sean perezosos. Y entonces, ¿cómo voy a demostrar yo entonces que soy un hombre y una mujer que me siento amado, que me sé, que me percibo amado por Dios y por eso lo quiero imitar a Él? Por eso, ¿cómo lo voy a demostrar? Siendo una persona activa, simple y sencillamente, y que me va a traer como resultado 2 cosas. Ahí les va, y eso es lo más interesante, y quédense con eso. Conviértete en una persona activa. ¿Para qué? Para que pongas a trabajar tu fe. ¿Y para qué? Para que una vez que tu fe se ponga en acción, entonces, aquí dice que mediante la fe y la paciencia, porque es lo que hay que poner a trabajar, la fe y la paciencia, ¿sí?, puedas heredar las promesas. Quiero hacer una serie de explicaciones aquí y cerrar. Heredar las promesas, ¿sí? Voy a manejar 2 cosas muy sencillas. Yo espero que sigan la línea. 1, se dice que nosotros, y lo he dicho otras veces, nosotros nos manejamos en términos de energía. Todo lo que hay a nuestro alrededor es energía. Todo lo que tú ves es energía. Oiga, pastor, pero es que ese florero que usted tiene es porcelana, es barro, es energía. ¿Sí? Es energía. El agua es energía. La mesa es energía. El metal es energía. La madera es energía. El cristal es energía. Los muros son energía. Nosotros somos energía. No nos podemos mirar microscópicamente, pero al final del día somos energía. Y en la medida en la que se vibra, la energía se maneja en términos de física cuántica, en términos de vibración, velocidad o volumen. Y en la medida en la que se vibra, ya sea más lento, ¿sí?, o más despacio, más fuerte o más rápido, es en la medida en la que el material va teniendo su consistencia. Podemos vibrar más lento, más despacio, más fuerte o más rápido. La madera vibra más lento o más despacio que un muro. Por eso tú puedes agarrar una madera y romperla, ¡pum!, pero no puedes agarrar un muro y romperlo. Necesitas una máquina o una columna, pues. La fe funciona en términos de nuestra vibración, en términos de física cuántica. Eso es fe. Voy a ponerlo así para que mejor me entiendas. De pronto
alguien está buscando un trabajo, un empleo, y resulta que en su interior, fíjate bien, en su interior, una vez que hace la solicitud de un trabajo, en su interior hay miedo, hay preocupación, hay tristeza en términos del resultado que espera con respecto a el asunto del trabajo. Esa preocupación, esa tristeza, ese miedo le va a producir ansiedad o desesperación. Y tú debes de saber que la ansiedad y la desesperación es la parte opuesta de la paciencia. Porque la paciencia se acompaña de tranquilidad y de calma. ¿Están conmigo? Ese hombre y esa mujer que están sintiendo miedo, preocupación y tristeza y ansiedad y angustia, porque no conocen el resultado de si van o no a recibir el trabajo, son personas que están vibrando muy bajo. ¿Sí? Vibran muy bajo, a un volumen muy bajo, muy lento. O sea, es muy débil el resultado que están esperando. Y lo más seguro es que ese resultado que temen es el que les va a llegar. El hombre y la mujer que de pronto van y hacen la misma operación y esperan el empleo y resulta que se sienten contentos y alegres y felices, pon atención, y felices, ¿no? Y disfrutan el aire de su casa y lo que comen y salen y sienten el sol y el calor y aún así se sienten felices, ¿sí? Es que ya están, ese hombre y esa mujer están vibrando muy alto. ¿Por qué? Porque ya están experimentando lo que sentirían si les hubieran hablado y les hubieran dicho: ya te autorizaron el trabajo que estás esperando, ¿no? Se sienten felices y contentos. Lo voy a decir de otra forma entonces. Cuando el hombre y la mujer se mueven en fe, y aquí ya podemos hablar de la fe ahora sí que en los dos polos, ¿verdad? Hay una fe trabajando en dos polos. Una fe en sentido negativo y una fe en sentido positivo. Espero estarme explicando. Nosotros entendemos solamente actuar en fe y decimos: cuando actúas en fe, y cuando no actúas en fe, entonces estás actuando en incredulidad, ¿no? No, pero es que al final del día es fe en los dos sentidos, nada más que negativo y positivo. El hombre y la mujer, en términos simples, que actúan en fe, entonces es un hombre y una mujer que se acompaña de paciencia, como lo dice aquí el apóstol Pablo. Pero además de que se acompaña de paciencia, es un hombre y una mujer, ¿sí?, que está evidenciando su fe activa con respecto a lo que está esperando. Porque la manera en la que se evidencia la fe es experimentando las sensaciones y las emociones que acompañarían al resultado que está esperando que se dé, como si ya se hubiera dado. Por eso nosotros somos servidores de un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Y la fe finalmente está trabajando así. Primero. Segunda idea que quiero aclarar. Pablo aquí habla de heredar las promesas. Pero yo quiero que tú entiendas esto. Cuando nosotros vemos de manera simplista la expresión de heredar las promesas, alguien pudiera pensar y decir: bueno, ¿y de qué me sirven heredar las promesas? En términos simplistas, heredar las promesas no deja nada, porque al final del día siguen siendo solo promesas. Pero Pablo está hablando de heredar las promesas no en términos de la promesa que se hace, sino en términos de recibir el resultado de la promesa que se hizo. ¿Sí? Heredas las promesas, pero no la promesa como promesa, sino el resultado que acompaña a la promesa. Es lo que está diciendo Pablo. El hombre y la mujer que son capaces, en este caso, según lo que Pablo dice acá, escucha esto, de ser no hombres y mujeres perezosos, sino hombres y mujeres, ya lo dijimos, decídelo tú, diligente, activo, ¿qué? Pronto, rápido, ¿sí? Es un hombre y una mujer que va a actuar en fe. ¿Me están siguiendo? Y que como consecuencia al actuar en fe, actúa en paciencia, no en angustia, en miedo, en desesperación, porque vibras bajo, sino en alegría, en emoción, ya experimentando lo que no has recibido como si lo hubieses recibido. Eso es vibrar alto. Espero estarme explicando. Eso es vibrar alto, vibrar fuerte, ¿no? Y convertir en realidad, o tenerla ya no posibilidad, sino generar la probabilidad de que lo que estás esperando se convierta en una realidad. Y como resultado de eso, entonces
Ya no fue la promesa la que heredaste. La promesa la convertiste en una realidad. En conclusión, yo quiero invitarles a que hagan un pequeño ejercicio en base a una serie de pequeñas preguntas y simples. ¿Y tú qué tanto sabes que Dios te ama? Dice la Biblia que el pueblo muere, perece por falta de conocimiento, hermano, porque no sabe lo que la Biblia dice ni tiene guardados para él. Y yo tengo que, o sea, por favor, tengo que decirlo. ¿Cuántas veces has leído la Biblia en tu vida? Y hablo para todos. Si ustedes me preguntan a mí, yo la Biblia mínimo, la he leído 2 veces, completa. Más todos los pedacitos. ¿Verdad? ¿Tú cuántas veces la has leído en tu vida? Tristemente nosotros tenemos en México el índice más bajo de lectura per cápita. O sea, pero no sirve de nada que yo lea la Biblia y te lo cuenten a ti como si lo hubieras leído una vez, ¿no? O sea, no sirve de nada. ¿Qué tanto sabes que Dios te ama? La única manera de saber que Dios nos ama es yendo a la Biblia, leerla. ¿Qué dice la Biblia respecto del amor de Dios por mí? ¿Cómo lo ejemplifica? Cuando le habla a Israel, cuando habla con el profeta que se casa con la prostituta, cuando habla de la profecía de la crucifixión de Jesús, cuando habla de la salida de Egipto del pueblo de Israel, cuando habla del pueblo de la promesa, cuando habla de el Jesús crucificado, cuando habla de la venida del Señor Jesús, o cuando habla de la simbología en el Apocalipsis acerca de etcétera. O sea, ¿qué tanto sé que Dios me ama? ¿Qué tanto sé? ¿Qué tanto sé? Y luego, 2, ahí va, 2. ¿Qué tanto percibo a través de mis sentidos que Dios me ama? Es que si no tengo la cultura de lo que la palabra dice, yo no puedo descubrir todas las expresiones de amor que hay alrededor de mí. Y luego, entiéndanme, por favor, entiéndanme. ¿Y qué tanto sientes eso? ¿Qué tanto lo sientes? Vamos, ¿qué tanto lo sientes? No sé, a lo mejor, hablando humanamente, el hijo puede ver al papá, que puede, o a la mamá, que, vamos, hay historias y fábulas, si tú quieres, de la madre que lucha, que se cansa, que trabaja mucho para que el hijo pueda hacer una carrera, vaya a la escuela, para que coma, y se muere trabajando. Pues si ese hijo no siente que su madre le ama, que su padre le ama, pues está frito. O sea, ¿qué tanto sientes que Dios te ama? Que lo sientas tú, que lo experimentes, que lo proceses emocionalmente y te produzca alguna sensación cuando tú piensas en lo que el Señor Jesús ha hecho por ti. Cuando tú miras lo que tienes, alguien dirá es poco. Bueno, eso va, ya no hablemos más. El amor de Dios va acompañado del esfuerzo, del trabajo, etcétera, 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 que tú eres capaz de realizar. Estás respirando, estás de pie, o sea, ¿puedes qué? ¿Hacer qué? Todo es ganancia. O sea, vamos, la mayor parte de nosotros estamos enfocados en lo que no hay, en lo que no tenemos, en lo que siempre, ¿no? Y entonces, cuando vemos eso, no, hombre, pues somos unos desgraciados y Dios no nos ama. Por eso, pero y todo lo que sí, lo hemos dicho 1,000,000 de veces, somos hombres y mujeres muchas veces que somos infelices por lo que no tenemos y no somos capaces de ser felices por lo que sí tenemos. A ver, ¿qué te parece si haces el ejercicio? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, a cerrar nuestros ojos. Yo quiero invitarte a que lo dimensiones en 2 sentidos. Si todavía tienes a tu papá y a tu mamá,
De verdad, si tienes a tu padre y a tu madre, no pienses en lo que no ha llegado, no pienses en lo que no te dieron, no pienses en lo que no te dijeron, no pienses en lo que no hicieron. No pienses en eso. O sea, no pienses en eso. Eso que no se dijo, eso que no se dio, eso que no se hizo, entiéndelo. Finalmente, diría Pierret, son enseñanzas, se convierten en experiencias maestras para ti. O sea, procesemos bien las cosas. Si yo hiciera historia, yo lo he dicho muchas veces, hasta la fecha, todo el mundo sépalo, hasta la fecha, y a mí me interesa un cacahuate, un comino es más, lo que la gente piense, pero hasta la fecha donde yo camino, si yo miro 10 centavos tirados en la calle, ahorita todavía puedo agacharme, a lo mejor el día que ya no pueda, ya no, voy a hacer lo que el chiste del caballo con el peso, que era de Monterrey, que salieron las carreras y el caballo se quedó parado y ¿por qué no saliste? Y todos, ya los caballos allá corriendo y él acá, y cuando, ¿por qué no saliste? No le digas a nadie, es que me encontré un peso, y lo tenía pisado ahí, por eso no salió corriendo. Era de Monterrey el caballo. Y a lo mejor así voy a estar yo, ¿no? Voy a hacer eso, ya cuando no me pueda agachar, pues no le digas a nadie, hija, recógeme esos 10 centavos, pero ahorita que puedo todavía me agacho. ¿Y saben por qué me agacho? Porque cuando yo era estudiante universitario no me alcanzaba para los pasajes y me iba sin pasajes a la escuela. Me cobraban 35 centavos todavía en ese tiempo para ir a la universidad y 35 centavos de regreso. Yo tenía que cuidar los 35 centavos en la bolsa para ir a la universidad. Sacaba a mi abuelita de dulcitos que vendía, abuelita, ya me voy a la escuela. Sí, mijo, tenga. Ya todo. Y ya cuando mi padre y mi madre se vinieron para acá, no había dinero. No había, simplemente no había, se acabó. Y yo tenía que buscar donde hubiera. Y eventualmente así les pasó a alguna de mis hermanas. Pero yo tenía que hacerlo de esa manera. Y si yo volteo y miro y digo, ay, es que mi papá no me dio, ay, es que mi mamá no me dio, ay, es que no tuve, ay, es que no había, no me dieron, ay, es que... O sea, ahora en la actualidad hay muchachos y hay muchachas, y voy a tener que decirlo, discúlpenme, voy a tener que decirlo. Hay muchachos y muchachas que están recibiendo becas del gobierno federal, becas para los muchachos que no trabajan y que no estudian. Muchos de ellos, algunos de ellos con la intención de que estudien, becas mal gestionadas por el gobierno federal, mal administradas porque no lo supervisan, nada más le sueltan la lana así, claro, porque tienen otra intención. No importa tanto que hagas con el dinero, ni que realmente tú o aquel que lo recibe, que realmente lo aprovecha y pueda conseguir el propósito. Es responsabilidad de ellos, pero la responsabilidad del gobierno federal también es supervisar qué se hace con esos recursos. Y hay muchachitos que agarran las becas y van y se las gastan en un par de tenis y en un par de zapatos. A otros, los digo porque hay quienes lo han dicho, otros van y se las gastan poniéndose tatuajes y haciendo otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente importa. Muchos de nosotros tuvimos que ir a sacar la carrera así, de esa manera. Y no estamos lamentándonos ni estamos lloriqueando porque, ay, es que no tuve, ay, es que... Al contrario, es una honra para nosotros poder decir gracias a Dios, y a pesar de eso, y a la compañía de mi padre y de mi madre y de mi abuelita y de la gente que estuvo ahí en lo que se pudo, gracias a Dios pudimos hacer esto, ir a la universidad, sacar una carrera, hacer otra, qué sé yo, y ya no lo voy a seguir. No estamos lloriqueando por eso, porque nos damos cuenta que es mucho más lo que tenemos que lo que no tenemos. Y fue mucho más lo que recibimos que lo que no recibimos. Así es que yo los quiero invitar a que cierren sus ojos. Voltea a ver a papá y a mamá, voltea a ver el cielo y luego pregúntate, ¿qué tanto sé que me aman? Mis hijos no pueden decir no lo sabemos. Pues estoy hablando de mí, porque es el que están viendo aquí. Porque yo a mis hijos sí les digo, te amo, te adoro. Y los abrazo y les doy una nalgada y los pellizco y les pico las costillas y lo que sea. No pueden saber, no pueden decir no lo sé. Y a lo mejor está mal que yo lo diga, pero finalmente tengo que decirlo.
lo saben. Lo que sigue es, ¿qué percibes? Tus sentidos, ¿qué te dicen? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Hay coherencia o no hay coherencia en lo que sabes? Y luego, ¿lo sientes? ¿Qué te produce? Y luego voltea al cielo y pregúntate, ¿lo sabes? ¿Qué tanto lo sabes? ¿Lo percibes? ¿Qué tanto lo percibes? ¿De qué manera? ¿Lo sientes? ¿Qué te produce? ¿Por qué no cierran sus ojos?